Ser podcast. Desde Berlín está Marc Bassetts, corresponsal del País en Alemania. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Hola, Javier, ¿qué tal? Buenos días, guten Morgen. Oye, tengo una curiosidad casi en el ámbito personal. Sé que has estado en París hace unos días, has regresado a París por una cuestión personal, doméstica, digamos. Me pregunto qué sensación te ha dado, porque siempre hay una impresión cuando vas a una ciudad y otra impresión cuando vuelves a esa ciudad. Ahora, después de llevar un año en Berlín, ¿hay algo que te haya llamado la atención de la ciudad en la que vivías? No sé, la limpieza, el aspecto, la luz. Sí, es una sensación muy extraña. Además, como no hace tanto tiempo que me marché de París, menos de un año, vuelvo y me parece que fue ayer. Y al mismo tiempo es la sensación extraña de no tener casa, de no estar en tu ciudad. Después me he dado cuenta, viviendo lejos de París, viviendo en Berlín este tiempo, de la gran ciudad que es París, francamente. Cuando vives ahí 7 años y ves la Torre Eiffel cada día desde tu ventana, ¿te acuerdas que ponía en Twitter, en X, sí, las fotos de la Torre Eiffel por la mañana, ¿no? Al amanecer, cuando empezamos el programa? Dejas de apreciarlo realmente, ¿no? Porque la ves cada día y forma parte del mobiliario habitual y cotidiano. Y es la Torre Eiffel como ejemplo, ¿no? De París, sí, yo creo que de las 2-3 grandes ciudades del mundo, verdaderamente. Y esto lo ves, ¿no? Cuando estás en París. Después me fui de París justo 2 días después de los Juegos Olímpicos, que fue, yo creo, una de las cúspides de París en los últimos años, y hasta me atrevería a decir décadas, ¿no? De buen feeling, de buen ambiente en la ciudad, de celebración, de alegría. Y claro, ahora, aunque sea verano, y es verdad que también ha coincidido con los días de la canícula, de este calor extremo y insoportable, pues no veo este ambiente festivo, que en realidad fue un paréntesis y un poco una ilusión. Los 15 días o las semanas de los Juegos Olímpicos, pero sí que me fui con este colofón y esta sensación de wow, París, ¿no? Sí, sí. Lo que acaba de hacer París. Y esto es irrepetible, y evidentemente he vuelto un par de días esta semana y no era eso. Creo, alguien dijo, no recuerdo qué corresponsal clásico hace mucho tiempo, que la mejor manera de conocer un país es tener hijos en el colegio en ese país o necesitar sus servicios sanitarios. Lo segundo, espero que no te haga falta en Berlín. Lo primero sí que lo estás pasando. Tienes hijos allí en colegios. Creo que has estado en una ceremonia de graduación en Alemania, ¿no? ¿Algo que te haya sorprendido? Sí, anoche pues, estuve, mi hija ha terminado los estudios secundarios y aquí hacen la costumbre aquí, no es como en Estados Unidos, pero aquí se llama Abival. Y te voy a explicar la etimología de la palabra, Abival, ¿no? Bal de baile. Y Abi es un diminutivo de Abitur. El Abitur es el equivalente alemán a la selectividad. Entonces, cuando ya pasan los chicos y chicas la selectividad al final de la escolaridad, hacen el Abival. Es una costumbre, al parecer, muy, muy habitual aquí, porque alquilan grandes naves, en la que estuve ayer, y hacen una cena, y luego los alumnos hacen discursos, hacen actuaciones musicales, y luego los padres se marchan después de la cena y se quedan los hijos, los alumnos, ¿no? A bailar, a pasárselo bien. Y es curioso porque yo creo que debe ser una industria esto, ¿no? Está súper bien organizado con las entradas, y la nave donde había el Abival de anoche, había 2, de hecho. Había dos espacios distintos con otra escuela, aparte de la de mis hijos, que celebraba lo mismo. Y a mí me llama mucho la atención que la entrada era como, bueno, revisaban las bolsas, ¿no? Como en los aeropuertos, ¿no? Como si hubiese problemas de seguridad. No sé, y tengo que averiguarlo, si esto es habitual o si es porque me enteré luego que en la escuela de al lado estaba el alcalde de Berlín, que sus hijos iban a esta escuela. Entonces, igual, y quizá era por esto, y esto sí me llamó la atención. Pero luego, bueno, esta costumbre alemana que creo también, yo creo que está llegando por todo el mundo, y por influencia de Estados Unidos seguramente también, ¿no? Sí. De las graduaciones, aunque es verdad que era una cosa muy relajada y no había esta parafernalia de las graduaciones de Estados Unidos. Sí, aquellos son casi como bodas. Bueno, vamos a empezar, que tenemos mucho por delante. Venga. هيدي الحرب تورد
Se ha hablado mucho en los últimos meses en torno a Gaza, es uno de los temas, si se puede nombrar o no como un genocidio lo que está perpetrando allí Israel, aunque la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio del 48 tiene tipificado este delito. Hay factores políticos y culturales que evitan o impiden nombrar como tal la destrucción total o parcial de una población, y muchas veces, Marc, cuando hablamos de genocidio, también tristemente ponemos a unos por encima de otros por proximidad, por el número de víctimas, por el color de la piel, porque creemos que no son lo suficientemente graves las situaciones a las que se les somete, ¿no? Sí, Javier, el genocidio se ha convertido en una palabra central del debate, de la conversación pública, y es una palabra cargada. A la vez es un término jurídico preciso, aunque, como todos los términos jurídicos, está abierto a interpretación de los tribunales, de los juristas, de la opinión pública también. Es un término jurídico y al mismo tiempo es un término político, histórico, ideológico. Citabas la Convención sobre el Genocidio del 48, leo brevemente la definición que dice, abro comillas, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal, ¿no? Y enseguida, el acto seguido enumera estos actos. Pero la clave es perpetrados con la intención, es la intención. Y a este respecto me parece muy interesante una reflexión que leí recientemente del jurista y escritor, a quien hemos tenido en este programa, Philip Sands, que él ha estudiado a fondo la cuestión de genocidio, ha escrito libros, también ha actuado como abogado, entre otros, de la Autoridad Palestina en la justicia internacional. Y Sands dice que la palabra clave de la definición de la Convención Internacional es intención, es el hecho de que para demostrar que hay un genocidio tiene que demostrarse que el perpetrador actuó con esta, y cito a Sands, única intención, la de destruir al otro grupo. Si hay otras intenciones, además de destruir al otro grupo en las matanzas, es mucho más complicado demostrarlo. Y Sands también dice que la jerarquía entre varios crímenes, por ejemplo, entre crímenes contra la humanidad y genocidio, tiene algo de artificial. Es decir, no es que uno sea peor que otro, ambos son espantosos e ilegales, los crímenes contra la humanidad y el genocidio, pero el genocidio se ha convertido, más allá de la estricta definición jurídica y de las decisiones que puede haber en los tribunales, en un sinónimo de asesinato masivo, de matanzas masivas de un grupo, un sinónimo del más espantoso de los crímenes. Esto decía también Robert Reed, ¿no? Hablaba de la destrucción total o parcial. Si genocidio solamente se considera destrucción total, entonces el Holocausto tampoco habría sido genocidio. Como uno de esos genocidios olvidados es el del pueblo yazidí, una minoría religiosa en Oriente Medio, queríamos escuchar lo que Nadia Murad, Premio Nobel de la Paz, dijo al respecto hace muy poquito en un ciclo de Mujeres contra la Impunidad organizado por la Casa Encendida y la Asociación Mujeres de Guatemala en Madrid. Lo recogió nuestra compañera Fernanda Fernández. Murad es activista por los derechos humanos, fue secuestrada por ISIS, es superviviente de tortura sexual, es una de las personas más amenazadas por parte del Estado Islámico, porque cuando logró escapar denunció los asesinatos, las desapariciones, la violencia sexual, el adoctrinamiento de menores que perpetró esa organización contra los yazidíes. En 2017, en el Congreso de los Diputados se hizo un proyecto para aprobar una proposición no de ley para reconocer este genocidio, pero no salió adelante. Más de 6.500 mujeres y niñas fueron víctimas de esclavitud sexual por parte del ISIS. A los hombres se les asesinó, a los niños se les secuestró para adoctrinarlos. Con Gaza vivimos un momento donde este genocidio olvidado puede ser recordado para evitar que otros sucedan y para esclarecerlos cuando pues nadie haga nada para impedirlos. Realmente sabía que el verano de 2014 iba a ser muy especial porque estaba preparándome para mi último año de instituto y era algo muy importante para mi familia. Pero sabía que nunca iba a ir a la universidad después del instituto porque no había ninguna otra mujer en mi pueblo que hubiera ido a la universidad. Y sabía que yo no era especial y que mi familia nunca podría enviarme, sobre todo porque no teníamos ningún tipo de educación superior, además de la educación secundaria en la región de Sinjar. Escuchamos a otras minorías religiosas en la cercana ciudad de Mosul que el Estado Islámico estaba atacando a personas que pertenecían a diferentes grupos religiosos, especialmente a los cristianos, y decían que el ISIS les había dado dos opciones: pagar impuestos o marcharse.
Pero nosotros, como yazidíes, dudamos de que se nos fuesen a dar siquiera estas dos opciones, porque ISIS ya había denunciado a los yazidíes calificándonos de infieles y de personas que no seguían el Corán. En ese verano, en agosto de 2014, a primera hora de la mañana, fuimos atacados. Y no se nos dieron las dos opciones. Nos pidieron que nos convirtiéramos o nos matarían. Pero a los hombres, aunque se convirtieran, los matarían igualmente porque nacieron yazidíes. Pero para las mujeres, como siempre, había un plan especial. Más de 6.500 mujeres y niñas fueron convertidas en esclavas sexuales en todo Irak y Siria, entre las que me incluyo. Nadia Murad, Premio Nobel de la Paz. Según los últimos datos de Save the Children, sigue habiendo 400.000 yazidíes desplazados y 1.300 personas desaparecidas que eran menores en el momento de su captura y víctimas muy vulnerables, cuya situación muchas veces se ha olvidado por centrar la atención en la tortura sexual. Sobrevivir al genocidio es solo el principio. Y les digo esto desde mi propia experiencia. Pensamos que cuando termina la guerra, todo vuelve a la normalidad. Y 10 años, casi 11 años después, seguimos luchando para sobrevivir al trauma y a todo lo que siguió a esa experiencia. Este no es el primer genocidio, no es la primera guerra, ni es la primera comunidad que se ve desplazada y pasa por algo así. Los campamentos y la ayuda humanitaria son importantes cuando hay una emergencia como la que está ocurriendo ahora mismo en Gaza o en Sudán, pero no durante décadas, y menos cuando tenemos la oportunidad de centrarnos en soluciones más sostenibles. Bueno, la Unión Europea puede hacer mucho y espero encontrar otros aliados, como por ejemplo en el gobierno español. No creo que hayamos recibido nada de este gobierno para siquiera hacer un proyecto para niños a los que les lavaron el cerebro o para mujeres a las que violaron. Pero nunca es demasiado tarde y es importante que trabajemos juntos. De hecho, marcan que muchas de las personas yazidíes que han solicitado asilo en Europa viven en Alemania, donde estás. Macron también ha sido uno de los líderes más implicados en el reconocimiento de este genocidio, ¿no? Aunque está fuera del foco, pero con Palestina vemos un doble rasero en estas medidas. Sí, Javier, en el caso de Israel y Gaza, Palestina, ha llegado a la justicia internacional y puede durar años, pero es el caso de Sudáfrica en el Tribunal Internacional de Justicia. En el caso de los yazidíes es más complicado que este caso llegue a la justicia internacional. En todo caso, no son los únicos casos en los que se ha denunciado en tiempos recientes que hay crímenes de genocidio. Se ha usado la palabra genocidio para calificar lo que sucede evidentemente con Israel en Gaza y también los actos cometidos en Israel por Hamas el 7 de octubre del 2013 y hay otros episodios y crímenes y matanzas recientes. China contra los uigures, Myanmar con los Rohingya, Putin en Ucrania, la guerra en Congo en el que han muerto millones de personas, o Sudán, que mencionaba Nadia Murad, donde en 2 años han muerto más de 150.000 personas y 12 millones de desplazados. En todos estos países la palabra genocidio se ha utilizado en los años recientes y en algunos casos quizá algún día un tribunal lo demuestre y en otros, como ha sucedido otras veces, resultará mucho más difícil, mucho más complicado. Me rompe el corazón ver todo este sufrimiento en Oriente Medio, ya sea en Gaza, con lo que está pasando, o con las familias de los israelíes, al igual que le pasó a mi familia, que le llevó más de 2 años saber algo de sus seres queridos. Solo rezo por la paz en Oriente Medio en su conjunto, porque hay otros países en esta situación en varios lugares de Oriente Medio,
una zona que no es estable. Por eso, es importante que miremos ahora mismo lo que está pasando en Gaza, donde la ayuda humanitaria es esencial y salva vidas, especialmente las de mujeres y niños. Además de la ayuda humanitaria, el reconocimiento de este tipo de crímenes no es un acto simbólico, puede suponer la reaparición y la reparación a las víctimas sustentada por el derecho internacional. ¿Por qué retrasar la justicia? Porque está retrasando la sanación y la recuperación de los supervivientes. Es una pregunta que hago todo el tiempo cuando me dirijo a quienes están en posiciones de poder. El camino hacia la justicia es largo y a menudo oscuro. Pero cuando llegas a ese momento, vale la pena. Es importante, es la parte más importante para los supervivientes, para las comunidades y para los países. Es Nadia Murad, Premio Nobel de la Paz, testimonio recogido por nuestra compañera Fernanda Fernández. En Alemania, de hecho, Marc se ha sentenciado a 3 integrantes del ISIS por el genocidio yazidí. Como hablamos con Reed Brody, que mencionabas antes, hace unas semanas, lleva mucho tiempo y mucho trabajo, pero hay que trabajar para que la justicia internacional sea efectiva y que los supervivientes puedan tener esa paz, ¿no? Vamos enseguida con más historias que tenemos que contar. Hacemos una pequeña pausa y ahora volvemos. ملش فيها يا للعار ويا للأسف عصابات ملش فيها ربي العالم حي ربي العالم حي C'est l'aventure qu'il est temps. Et puis cet étrange pouvoir qui s'est glissé dans le regard. Esto que es nuevo pop francés, ¿no? Viejo pop, años 80, Michel Berger, y el título es el príncipe de las ciudades. El príncipe de las ciudades. Hay un organismo que está hermanado al medio británico The Economist, que ha publicado hace unas semanas el índice de 2025 de las ciudades más habitables del mundo, mirando datos sobre asistencia sanitaria, cultura, educación, infraestructura, medio ambiente. Aunque el listado va destinado principalmente a empresas que buscan saber dónde pueden invertir de forma más segura, no deja de ser un ejercicio curioso mirar algunos de los lugares de esa lista, y según este análisis, la ciudad más habitable del mundo es Copenhague, la capital danesa, y en el número 173 la ciudad menos habitable es Damasco, la capital siria. Es verdad que muchos de estos listados suelen ser bastante arbitrarios, incluso con datos precisos, Marc, pero sí que nos permite hacer un boceto del mundo en el que vivimos y del foco que acaparan los centros urbanos en este mundo, ¿no? Sí, Javier, sí. Ayer precisamente escuchaba la tertulia de los corresponsales y les hiciste esta pregunta tan difícil, ¿no?, sobre su ciudad favorita. Yo me pregunté qué habría respondido yo, y la verdad no lo sé, pero es una pregunta que llevo escuchando siempre desde que era pequeño. ¿Qué te gusta más, Barcelona o Madrid? ¿Madrid o París? ¿Berlín o Nueva York? ¿Nueva York o Washington? ¿Washington o París? ¿París o Berlín? ¿No? Tú me preguntabas esto hace un momento, ¿no? Y seguro que a ti también te preguntan constantemente entre Washington y Madrid. Bueno, en algunos casos la respuesta la tengo clara, pero Washington, París, Berlín son grandes ciudades, ¿no?, para trabajar y para vivir. Pero todo esto es muy subjetivo, porque la cuestión es cuando una cosa es la ciudad que nos gusta más, instintivamente, o no, por nuestras apetencias o nuestro talante, ¿no? Pero otra cosa es cómo medirlo, en función de qué, de la calidad del aire, de las oportunidades laborales, de los salarios, de los precios, de la vivienda accesible, de la calidad de vida, de la tranquilidad, del ocio, las desigualdades. Claro, el estudio del Economist, conozco un poco Copenhague, no conozco nada de Damasco, y entiendo perfectamente esta clasificación, y para vivir seguramente elegiría Copenhague, pero quizá lo que diré ahora es un poco mi mirada de occidental en busca de exotismo, pero ¿no es 1000 veces más fascinante Damasco que Copenhague? Sí. Es verdad, buena pregunta. Oye, no queremos hacer un debate de Copenhague contra Damasco, pero lo vamos a hacer.
para hablar de Copenhague está conmigo en el estudio Marta Montojo, que es periodista freelance, especializada en medio ambiente y ha vivido un tiempo allí. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Hola, encantada de estar aquí, gracias. Y desde Damasco nos atiende Miguel Flores, que es colaborador desde Oriente Próximo para la cadena SER. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola, Javier, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué te pasó ayer, Miguel? ¿Que te detuvieron? Bueno, ayer estaba preparándome para comer con la familia con la que estoy residiendo aquí en Damasco. Salí de mi casa a comprar una Pepsi a una tienda que hay a unos 100 metros de mi casa. Y vivo en la parte antigua del centro de Damasco, que se llama Bab Tuma. La Puerta de Tomás es una de las 7 puertas que en la Edad Antigua tenía esta ciudad, ¿no? Es una de las ciudades más antiguas del mundo, Damasco. Y este barrio del centro de Damasco es una mezcolanza absoluta de religiones que están distribuidas por calles y por partes de la ciudad antigua. Para mi desgracia, la tienda donde quería comprar la Pepsi y el croissant estaba en una calle chií, de la minoría musulmana chií. Ayer era Ashura, es una de las grandes festividades de la minoría chií, de la minoría chií del Islam, que profesan sobre todo en Irán, partes de Irak, Líbano, y aquí en Siria también tienen bastante presencia. Y con las tensiones con el nuevo gobierno, que es de la mayoría suní del país y que está históricamente enemistado con los chiíes, que, bueno, también por motivos políticos, sobre todo por motivos políticos, porque apoyaron a Bashar al-Assad durante su dictadura, había un gran control en la calle en la que quería comprarme una Coca-Cola. Acabé detenido durante 4 horas. Y por mi acento libanés en árabe pensaron que quizá podría estar ligado con Hezbollah, con el gran nuevo enemigo del gobierno sirio. Entonces, bueno, fueron 4 horas perdidas por querer ir a comprar una Coca-Cola. ¿A ti te han detenido alguna vez por comprar un croissant en Copenhague, Marta? A mí nunca me han detenido, Copenhague 1, Damasco 0. ¿Qué es lo que más destacarías de Copenhague cuando se habla de una ciudad en la que se vive bien? Sí, yo creo, para mí es la escala, para empezar, ¿no? O sea, esto que llaman la ciudad de los 15 minutos, se habla de barrios de Copenhague que tienen una ciudad como de 5 minutos, ¿no? Todo está muy cerca, muy accesible, el transporte público funciona de maravilla y aparte, bueno, la cultura de la bici, que a mí me enamoran las bicis y esto me fascina de Copenhague. Entonces yo creo que todo esto tiene mucho que ver, aparte, pues claro, la riqueza pues ayuda, ¿no? Supongo, y la paz. Claro, la renta per cápita es muy elevada en Copenhague. En cambio, en Damasco, Miguel, creo que solo tenéis unas horas de luz al día, ¿no? Sí, tenemos por suministro del gobierno solamente 2 horas de electricidad al día. Luego el que puede se permite un generador, pero a diferencia del Líbano, que por ejemplo tiene una situación similar y los generadores están bastante extendidos, en Damasco es bastante más difícil hacerte con un generador. Ahora es más fácil después de la caída del régimen del Assad, pero como antes el régimen no permitía la entrada de productos extranjeros, el generador eléctrico era verdaderamente un lujo. Luego está el tema del agua corriente también, que es inexistente, y otros factores que hacen la habitabilidad en casa bastante difícil. Hola, Miguel y Marta. Aquí Marc, desde Berlín. Miguel, Marta hablaba hace un momento de la movilidad y de la ciudad de los 15 minutos y lo fácil que es moverse en transporte público, en bicicleta, en Copenhague. ¿Cómo es la movilidad en Damasco? Bueno, habiendo vivido en Beirut, he de decir que la movilidad en Damasco es relativamente fácil. Hay un sistema de vans, de minibuses bastante esparcidos por toda la geografía, no solo de Damasco, también de los suburbios y de las ciudades cercanas. Y luego, durante el régimen, China proporcionó bastantes autobuses que se utilizan a día de hoy como autobuses públicos, que cuestan relativamente poco. He consultado con mis amigos aquí en sirios, que estuvieron desde antes de la caída del régimen, y la inflación que está habiendo, o la devaluación más bien de la lira siria, ha inflado bastante los precios del transporte público. De 500 liras sirias hace aproximadamente 2 años, que son 0,5 céntimos por un viaje en autobús. Ahora los viajes en autobús están a 3.000 libras sirias, que son
30 céntimos. Sí, 30 céntimos. Entonces ha habido un aumento bastante fuerte de los precios, no solo de transportes, también de otros productos, que para un bolsillo español no se nota prácticamente porque estamos hablando de céntimos de euros, pero para un bolsillo sirio que cobra $30 al mes, claro, se nota. Una de las grandes cuestiones y de los grandes problemas del urbanismo en los últimos años es el turismo, pero claro, el turismo para Copenhague puede ser un problema, para Damasco puede ser una solución. Os pregunto a los dos, yo no sé, Miguel, si en Damasco empieza a haber unos primeros brotes de turismo y si en Copenhague ocurre lo contrario, empieza a haber unos primeros problemas con el turismo. ¿Quién va? Adelante, Miguel, venga. Venga, voy yo. En Damasco está habiendo brotes de turismo y esto es algo que hay que tener en cuenta. Está habiendo brotes de turismo nacional. Siria ha estado absolutamente cortada y desconectada de sus partes durante 14 años. Entonces ahora, por primera vez en más de una década, está viniendo gente de Alepo, de Idlib, de otras regiones del país a conocer Damasco. También tenemos que tener en cuenta que con la apertura relativa de la economía están viniendo muchos inversores de otras partes del mundo, sobre todo del Golfo, que se dejan ver, también de China. Bueno, China siempre ha tenido presencia en Siria. Y tenemos que tener en cuenta también que se ha trasplantado un gobierno que antes era de provincia en la ciudad del norte de Idlib a Damasco. Entonces todo el aparato del gobierno burocrático se ha trasplantado a esta ciudad, lo que ha aumentado la cantidad de gente que vive. No hablemos ya de los refugiados de regiones como Guta o de regiones o de ciudades como Duma, que han vuelto a Damasco de los campos de refugiados por primera vez en años. Entonces sí que hay una afluencia mayor de gente, también a costa de los partidarios del Assad, que llenaban barrios enteros a las afueras de la ciudad y que han dejado vacíos porque muchos de ellos han huido fuera del país después de la caída del régimen. Y en Copenhague la verdad siempre ha habido turismo, lo que pasa es que muy concentrado, ¿no? Está pues la Sirenita, ¿no? La fábrica de Carlsberg de la cerveza, los puntos como calientes de la ciudad, ¿no? Y eso sí que están muy saturados y cada año más y los daneses se quejan de esto. Pero en realidad, el principal problema, que yo creo que es el que sufren muchas otras ciudades, es la vivienda, ¿no? O sea, cómo encarecen los precios, cómo se vuelve imposible o muy difícil encontrar piso en Copenhague. A mí incluso cuando llegué a Copenhague me costó tanto encontrar piso que acabé viviendo en un hostal y viví en el hostal durante mucho tiempo, ¿no? Y luego tuve que volver a hacerlo. Entonces, este es un problema. Por suerte luego sí que hay muchas ayudas públicas, la vivienda pues está muy reforzada por el estado de bienestar, hay mucha protección social en este sentido. Entonces, es un equilibrio difícil, ¿no? Pero tampoco creo que todavía lo hayan conseguido. Ha estado en el estudio con nosotros Marta Montojo, que es periodista freelance, especializada en medio ambiente, y desde Damasco, Miguel Flores. Gracias por venir, Marta. Y tú, Miguel, cuidado con las Coca-Colas al comprarlas. Gracias. Javier, quería mencionar una cosa brevemente, que es algo que ni yo pensé ni probablemente The Economist pensó, pero cuando estaba preguntando a mis contactos aquí en Siria por la movilidad antes y después de la caída del régimen, me preguntaron, ¿a The Economist no se le ha ocurrido que quizá es Gaza la ciudad más inhabitable del mundo ahora mismo? Eso también es verdad. Gracias, Miguel, un abrazo. Gracias. Hasta luego. Sur la plage abandonnée. Por cierto, recuerdo mucho, Marc, cuando hablábamos antes de los Juegos Olímpicos que antes mencionabas, ¿te acuerdas las pruebas que se montaron en el Sena? Después de prohibir el baño público en 1923, el Sena ha vuelto a permitir por fin el nadar, bañarse en algunas zonas. El año pasado, los Juegos Olímpicos, el presidente Macron y la alcaldesa Anne Hidalgo hicieron de la limpieza del Sena una de sus promesas más relevantes, pero la limpieza del río no solamente supone un beneficio para la ciudad visual, digamos, sino que de repente ahora es un sitio donde refrescarse un poco, ¿no? Sí, Javier, y esta es una de estas promesas, yo diría casi un culebrón que se alarga durante años y décadas, ¿no? Tú decías, desde el 23 era imposible bañarse en el Sena. En 1990, Jacques Chirac
que más tarde sería presidente de la República y entonces era el alcalde de París, él prometió en 1990 que en 3 años él se bañaría en el Sena, es decir, en el 93. Bueno, la cosa se aplazó y se aplazó y se aplazó y hasta el verano pasado, ¿no? Recordabas los Juegos Olímpicos en el que finalmente pudieron celebrarse pruebas en el río y con algunas reticencias y un montón de chascarrillos sobre la salud de los atletas. Y este fin de semana, un año después de los Juegos Olímpicos, finalmente, 35 años después, más de un tercio de siglo después de la promesa de Chirac, al fin los parisinos han podido bañarse en el Sena, ¿no? Y yo, si estuviese todavía en París, Javier, e hicieses una de las visitas que hacías, ¿no? Y aquellos paseos que dábamos también por el Sena, quizá podríamos habernos dado un chapuzón este fin de semana. Habría sido divertido, pero como no podemos hacerlo, hemos buscado a alguien que lo ha hecho, que es Carlos Cuevas, estudiante de la aplicación de la inteligencia artificial en salud, y ha sido uno de los primeros bañistas en el Sena. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. De momento, sano. Sano, te iba a decir, te has revisado de arriba abajo, te has mirado en el espejo, son 2 ojos, no son 3 ojos, ¿no? Sí, de momento bien, sorprendentemente. Sí. ¿Por qué hiciste esto? Porque, no sé, por el simbolismo de poder decir yo me he bañado en el Sena. Pues mira, un poco sí, pero fue prácticamente improvisado. Yo no lo tenía muy claro. De hecho, me enteré de camino a la zona de que lo abrían ayer. Yo pensaba que ya estaba abierto desde la semana pasada. Y dije, mira, maravilloso, vamos a ser los conejillos de Indias. Ya veremos lo que pasa. Y yo fui reacio, pues porque al final tú ves cómo está el Sena y tampoco es que sea el sitio más salubre en el que bañarse. No tiene el aspecto de estar cristalina el agua, ¿no? No, visualmente al menos yo tenía mi reticencia. ¿Qué tal se organizó, Carlos? ¿Se organizaba bien o de repente, yo qué sé, se encendió un semáforo verde y todos al agua? No, a donde fui yo abría a las 11, yo llegué a las 11:30 y entonces ya había gente bañándose, había un montón de periodistas, estaba muy bien organizado, tenías como una zona así de chill out con hamacas, crema solar gratuita, por ejemplo, y luego entonces tú te bajabas al Sena, estaba así como perimetrado a modo de piscina con unos bordes, te daban una boya que la tenías que enganchar a la cintura y entonces ya de perdidos al río directamente. Nunca mejor dicho. Sí. Y entonces entras en el río y ¿qué sensación tienes? ¿Cómo se siente el agua? ¿Es como cualquier piscina o cualquier río o cualquier playa? ¿Qué sensación hay? Sí, como cualquier otro río, limpieza pues un poco más sucia a lo mejor que un río natural, pero bueno, es que uno sabe dónde se mete, te quiero decir. Yo, por ejemplo, claro, yo no veo 3 en un burro, voy con lentillas y entonces me puse gafas de natación porque dije, mira, lo que menos me apetece es pillar una conjuntivitis. Eso casi sería lo mejor que te puede pasar. Lo mejor, pero... Sí, porque me imagino que recomendaría, por ejemplo, no tragar agua, ¿no? No, claro, yo intenté no meter la cabeza, las cosas como son. Claro. Bueno, pues Carlos Cuevas, estudiante de la aplicación de inteligencia artificial en salud, uno de los primeros bañistas en el Sena. Te llamamos dentro de unas pocas semanas, te llamamos al hospital o te llamamos a casa. Ya veremos a ver dónde estás, ¿vale? Esperemos que a casa. Venga, un abrazo, gracias por contarlo. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Otra cosa que hemos aprendido esta semana, el Palacio de Buckingham anunció el desmantelamiento del tren real, que es un medio de transporte que comenzó a usar la familia real de forma particular cuando la reina Victoria gobernaba hace 180 años, pero el alto coste de su mantenimiento ha hecho, Carlos III ya indicó que dejará de usarse en 2027 como una medida de reducción presupuestaria, teniendo en cuenta que la Casa Real Británica recibió para el periodo de 2024 a 2025 86 millones de libras y que entre el tren, los vuelos charter y otros transportes se gastan 5, pues el ahorro es significativo. Pero hay un punto muy interesante sobre esto del tren, ¿no, Marc? Sí, bueno, es el tren. A mí el tren me encanta, debo decirte, ¿no? Es el medio de transporte que más me gusta. Y esta semana, precisamente he hecho el trayecto París-Berlín. Estuve en París unos días, como decíamos, volví en tren y es inigualable la sensación del tiempo, de cruzar Europa a este ritmo, de acercarse poco a poco al destino. El retraso solo fue de 40 minutos. Digo solo porque en Alemania, y este es el gran problema del tren, creo que no solo en Alemania, en otros países, es el mal estado de las infraestructuras, los retrasos, los problemas constantes con la red ferroviaria. Claro, y en Gran Bretaña, en Reino Unido, hay algo particular, que es esta Casa Real con este carácter tan único. Y el tren real es algo que tiene un encanto, ¿no? Que provoca una fascinación única. Yo no sé si en España
por ejemplo, con qué tren en España viajan los reyes cuando viajan en tren, o si tienen un vagón especial. Pues la verdad es que tampoco lo sabemos. Pero para hablar de este tren y el estado también de las vías ferroviarias en Reino Unido, nos atiende David Mathieson, que es abogado y es ex asesor del ministro de Exteriores, Robin Cook. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien. Tengo que decir que nunca he subido al tren real, yo estaba pensando que igual estamos dando ideas a la familia real española y no sé si sería bien acogido que hubiera un tren solamente para ellos, ¿eh? Sí, no tiene su tren y estamos una vez en Roma y volvimos a Londres en uno de los aviones reales y un servicio impecable por el Royal Air Force, ¿no? Te sirven té de una tetera de plata, guantes, las sillas son súper cómodos, los butacas y tal. Entonces me imagino que el tren es más o menos igual. El tren real, sí, yo me lo imagino como de una novela de Agatha Christie, ¿no? Sí, sí, un poco, pero hay que decir que... Sin muertos. Es que sin muertos, sí, pero el tren, como dice Mark, es costísimo. Entonces se estima que solo usaba 2 veces durante el año pasado un viaje de su casa de campo en Highgrove, a Edimburgo, y este viaje costaba 45.000 libras esterlinas, es que más que 50.000 euros, ¿no? Y el otro viaje de su residencia, de su casa de campo, a Castillo de Windsor, costaba 33.000 libras esterlinas, es casi 40.000 euros, es una locura. Entonces el tren lo usa muy poco y los costes son muy altos y yo creo que al final, claro, han decidido que mejoran el avión o ya tiene 2 helicópteros. Bueno, entonces será más fácil. Vaya el uno por el otro. Marc. Sí, hola David, aquí Marc desde... Hola, desde buenas. Buenas. ¿Tú crees que esta decisión del rey Carlos significa algo más que la renuncia al tren? Es decir, ¿es un símbolo de que está modernizando la monarquía, que está dispuesto a renunciar a símbolos como este? Es una buena pregunta. ¿Por qué lo sacan esta noticia ahora mismo? Tiene que ver también, desde mi punto de vista, lo decimos nosotros. Yo estaba asesor en el gobierno de Blair, ¿no? Y cuando teníamos unos turbulentos problemas dentro del gobierno, sacábamos noticias sobre el yate royal, la británica, ¿no? Y yo creo que a lo mejor la mano escondida de todo eso detrás puede ser el gobierno, porque el gobierno británico, la administración del primer ministro ha tenido 2 semanas de pesadillas dentro del Parlamento, ha perdido su mayoría en unas votos importantes y yo creo que hasta cierto punto es un ejemplo de news management, gestión de la agenda, gestión de noticias, ¿no? Porque aquí estamos nosotros hablando del tren real, mientras Gran Bretaña tiene un problema enorme de sus presupuestos, el gobierno está paralizado a pesar de tener una mayoría importante dentro de la Cámara de Comunes, está paralizado, no puede sacar las leyes importantes porque sus propios diputados no lo quieren. Entonces vamos a hablar del tren real, porque todo el mundo prefiere hablar de estas cosas que los problemas reales, ¿no? Yo veo hasta cierto punto detrás de todo eso la gestión del primer ministro y la administración laborista también. Una buena cortina de humo. Oye, hay una periodista que es amiga tuya, que es Sally Jimson, que ha publicado un libro justo sobre el fiasco de una línea de alta velocidad que iba a unir Londres con Birmingham y que nunca llegó a funcionar. Tú conoces muy bien España, David. Cuando miras el sistema ferroviario español, que últimamente hay que decir que, bueno, es como es y está como está, y miras el sistema ferroviario británico, no sé, Sí, es que no hay comparación. Es que España tiene como este libro de esta periodista Sally Jimson acaba de salir, es sobre el desastre desde el principio hasta ahora y no tiene fin. Los británicos están intentando construir 230 kilómetros de una línea de alta velocidad entre Londres y Birmingham. Empezó el proyecto en el año 2009, aquí estamos en el 2025 y no está ni cerca de cumplir.
Y la proyección a lo mejor 2030, 2035, no, ha sido un fiasco total. España tiene hasta 4.000 kilómetros de alta velocidad, ¿no? Como todo el mundo usa el AVE a Málaga o a Barcelona, es un lujo y funciona. A veces, hombre, hay problemas, siempre en las últimas 2 semanas ha tenido problemas con el AVE también, pero suele funcionar bien. Pero los trenes, es como dice Mario en Alemania, yo estaba trabajando bastante en Alemania y Deutsche Bahn es un desastre. Perdí 2 veces el avión porque simplemente no había conexión de tren en Alemania. Entonces, yo creo que los británicos tienen problema en construir una línea nueva de 230 kilómetros y España tiene 4.000 kilómetros de alta velocidad. Es que España lo gestiona muchísimo mejor que los británicos, de verdad. Y entonces el rey Carlos quizá ha visto que el tren no tiene futuro en Gran Bretaña y lo ha abandonado antes de tiempo. Ha dicho, esto lo ha abandonado no funciona. antes de sus ciudadanos. ¿Es una señal? ¿Puede ser una señal esto contra el tren? Yo creo que el tren tiene un gran futuro. Como decía, me encanta el tren, pero igual él ha visto que esto del tren no funciona. Yo estoy de acuerdo que el tren sí tiene gran futuro y si queremos reducir el número de los vuelos, en concreto los vuelos domésticos, los vuelos de menos de 2 horas, como ha querido Macron en Francia, ¿no? Básicamente ha dicho que en el futuro cualquier ciudadano francés que quiere pasar por dentro de Francia, los vuelos domésticos lo quiere abandonar o prohibir en el futuro. Eso sí, tiene sentido. Entonces el sustituto lógico sería el tren. Pero sí, hay que tener un sistema que funciona bien, como funciona más o menos en España, ¿no? Pero tú estás en Berlín y sabes que al otro lado de Alemania, la estación de Stuttgart, ¿no? Stuttgart 21, que también es otro proyecto que ha tardado 1 década, 2 décadas en construir el ferrocarril desde Berlín a Stuttgart y luego a Stuttgart al sur, ¿no? Es complicado para construir un sistema ferrocarril para el siglo XXI. Sí. Nos ha atendido David Mathieson, que es abogado, ex asesor del ministro de Exteriores, Robin Cook. Como siempre, un placer, David. Gracias por la conversación. Gracias. Ahora, después de hablar contigo, me apetece releer a Agatha Christie. Voy a buscar... ¿Cuál era la que era en el tren? No me acuerdo cómo se llamaba la novela. Bueno, la encontraremos. Un abrazo, David. Y gracias. Mar Bassets, desde Berlín. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Javier. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.